Quiero agradecer a Dios, a mi familia y de manera especial a la Asociación de Abogados de La Terrena. En manos de su presidencia, Lucy Favere, una estrella, una amiga, una emprendedora. La constitucionalización del derecho es el fenómeno jurídico donde el ordenamiento legal de cualquier país debe estar regido en su interpretación y aplicación por la Constitución. Esto quiere decir que la norma primaria que debe regular en forma obligatoria el derecho del país es la Constitución, puesto que ella no es, como decía el revolucionario y defensor de la Revolución estadounidense del año de 1776 y de los derechos del hombre, Patrick Henry, un instrumento del gobierno para controlar el pueblo. Es todo lo contrario, es una herramienta del pueblo para controlar el gobierno. De acuerdo con el doctrinario italiano Riccardo Guastini, por constitucionalización del derecho, del ordenamiento jurídico, podemos entender un proceso de transformación de este, al término del cual resulta totalmente impregnado por las normas constitucionales, porque la ley fundamental resulta extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, así como la acción de los actores políticos y las relaciones sociales. Anteriormente, el derecho común era el derecho civil, por lo tanto, era el que irradiaba todo el ámbito jurídico. Eso cambió. En la actualidad, ese papel está reservado y siendo asumido por el derecho constitucional, ya que se constituye como una fuente primaria del derecho. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, es donde por primera vez se habla sobre la necesidad de que la Constitución influyera en todo el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que las normas constitucionales se convirtieran en normas obligatorias, surgiendo de esta forma el neoconstitucionalismo. El derecho parte de la importancia y necesidad de la protección de los derechos fundamentales y de la dignidad humana, dando lugar con ello a un nuevo constitucionalismo, llamado constitucionalización del derecho, caracterizado por la materialización del derecho por medio de los principios constitucionales, la garantía jurisdiccional de la Constitución y la importancia de la argumentación. La diferencia entre un ordenamiento constitucionalizado y otro que no lo está consiste en que en el segundo la Constitución no tiene un carácter normativo. En el primero, en cambio, resulta de ser un orden fundamental que impone realizar determinadas acciones, no solo limitaciones al Estado, sino también a las personas privadas de libertad. En efecto, construir un derecho penal constitucionalizado requiere considerar el origen y el desarrollo del pensamiento constitucional. En esa línea, el jurista alemán Karl Wissem señalaba que la historia del constitucionalismo no es sino la búsqueda por el hombre político de la limitación al poder absoluto ejercido por los detentadores del poder.
En los países como el nuestro, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, no quieren que les toquen su poder, que se lo modifiquen, se sienten amenazados. Esa es la verdad. En el constitucionalismo penal, los derechos fundamentales aparecen limitados a sus garantías en combinación racional y utilitarista de la pena, como un conjunto de principios y de criterios políticos criminales orientados esencialmente a limitar la intervención del Estado. La primera etapa del constitucionalismo penal ubica a los derechos fundamentales como contención formal del poder estatal, con funciones limitadoras al poder punitivo del Estado. En ese contexto, los derechos fundamentales constituyen un conjunto de atribuciones del individuo frente al poder punitivo. Una de sus expresiones es la legalidad. Esta función clásica limitadora del poder punitivo, en teoría, es la que predomina y se difunde, pero en la práctica es la que menos se comprende y se aplica. Así, emergen no solo prácticas judiciales negadoras de estos límites constitucionales, pero el constitucionalismo penal actual tiene la bondad de considerar a la Constitución no solo como un conjunto de límites formales, sino sobre todo se orienta a una legitimación sustancial del derecho penal. En ese orden, el eje se desplaza de las garantías formales, legalidad y retroactividad, etc., a los contenidos sustanciales fijados por el poder en determinado momento histórico. En efecto, la base de la legitimación del derecho penal requiere de un programa que esté vinculado a los límites decisibles y no decisibles establecidos por el poder constituyente, con la finalidad de que los poderes constituidos no puedan sobrepasarlo. El ejercicio del poder punitivo formal en el Estado social y democrático de derecho no solo debe respetar las garantías propias del Estado de Derecho, como el principio de legalidad constitucional. La constitucionalización del derecho penal y el procesal penal, en resumidas cuentas, significa configurar una política criminal de contención al servicio de la persona humana, vinculado a los ejercicios funcionales, que evite cualquier género de subjetivismo o de arbitrariedad en la actividad persecutoria del delito y durante el proceso que legitima la sanción del mismo. Entiéndase en términos constitucional que la legitimidad del derecho penal estriba en una configuración como sujeción al poder punitivo. Se trata de considerar que los derechos fundamentales como límite a la irracionalidad pulsante del poder punitivo formalmente y reforzado con principios. Para asegurar la objetividad de su significado y su aplicación, se requieren los elementos institucionales que caracterizan el diseño y el ejercicio de la función jurisdiccional, que carecen los órganos netamente políticos. A juicio del constitucionalista colombiano Wilson Jesse Suárez Manrique, para que exista una constitucionalización del derecho, deben presentarse dos presupuestos mínimos. El primero de ellos es la Constitución y el otro es el derecho que se pretende constitucionalizar. Sostiene además Manrique que la Constitución
debe estar dotada de algunos elementos en los cuales no puede hablarse de constitucionalización del derecho, a saber, contenido material e indeterminado. El contenido material del texto sustantivo implica que el mismo debe estar dotado de principios y reglas jurídicas por los cuales se establece la regulación, prohibición o permisibilidad de algunas conductas. Los postulados constitucionales con contenido material deben estar sustentados en normas que garanticen la obligatoriedad frente a sus destinatarios. El contenido de la Constitución debe ser indeterminado, ya que con ello se permite el desarrollo de los derechos fundamentales y sus postulados en diferentes grados. El profesor y jurista italiano Luigi Ferrajoli, que estuvo recientemente en el país, invitado por el Tribunal Constitucional Dominicano, decía que los derechos valen lo que valen sus garantías, toda vez que la existencia de los derechos se debe a los mecanismos que garantizan su protección y su resarcimiento en el caso de violación. Segundo caso, fuerza vinculante. Este elemento implica que el contenido de la Constitución debe ser vinculante para todos, los poderes del Estado y los particulares. El proceso de constitucionalización supone dotar de contenido normativo a todas las disposiciones contenidas en la Carta Fundamental de la Nación, en la Carta Magna. Desde luego, una fuerza normativa dependerá en mucho de la forma en que estén redactadas y de los alcances interpretativos que les haya dado la jurisdicción constitucional y de los ejercicios analíticos que hagan los doctrinarios. Pero de lo que no debe quedar duda es que las normas constitucionales son, ante todo y sobre todo, normas jurídicas aplicables y vinculantes, máxima validez jerárquica. La Constitución es la norma de normas superiores del ordenamiento jurídico y está situada por encima de todas las normas. Esto explica por qué en la constitucionalización del ordenamiento jurídico tienen que haber dos condiciones esenciales, a saber, la primera, la Constitución rige también a las relaciones entre particulares y no es un texto dirigido solamente a las autoridades u órganos públicos. Segundo, todos los jueces pueden aplicar la Constitución, incluso sus normas programáticas o de principio. Me dijeron que había agua aquí. Estos dos aspectos no se encontraban en el constitucionalismo clásico, pero se han ido desarrollando de forma paulatina en los años recientes, tanto por la doctrina como por las jurisprudencias constitucionales. Garantía de la Constitución. Por medio de este se asegura la existencia de órganos y procedimientos que velen por la supremacía del texto constitucional. El Código Procesal Penal de la República Dominicana contempla entre sus principios rectores el principio de primacía de la Constitución. La Constitución Dominicana ha contemplado su reconocimiento
donde se establece que es norma de normas y que debe ejecutarse en la actividad judicial. El tema dio paso a lo que se conoce como bloque de constitucionalidad, el cual hace referencia a las normas y principios que no aparecen expresas en la Constitución, pero que sí se remiten a la integración de sus leyes. Este término se empezó a usar en la República Dominicana por primera vez en el año 2003. La interpretación conforme a la Constitución. Esta condición no tiene que ver con la interpretación de la Constitución, sino con la interpretación de la ley. La interpretación conforme a la Constitución se da cuando el juez está obligado a aplicar en un caso concreto la norma que sea más apegada al mandato constitucional. La influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. Dentro de las causas de constitucionalización del ordenamiento, Guastini comenta que la Constitución prevea un sistema de solución de diferencias políticas entre órganos del Estado que permita a un órgano jurisdiccional resolver solo aplicando normas constitucionales. Que los órganos jurisdiccionales encargados de la justicia constitucional no asuman actitudes de moderación o control frente a lo que en alguna época se ha llamado las cuestiones políticas, sino que todos los espacios del quehacer público del Estado sean conducibles a parámetros de enjuiciamiento constitucional. Tercero, que las normas constitucionales sean utilizadas por los principales actores políticos para argumentar, defender sus posiciones políticas o de gobierno. ¿No se oye? ¿No se oye? ¿Se oye? ¿Se oye o no se oye? Para allá, ok. La penetración del derecho constitucional en el proceso ordinario y en el político no solo implica la simple supremacía constitucional, sino que también se relaciona con el desarrollo de las funciones constitucionales y con la idea constitucional de los actores participantes. La Constitución Dominicana, la del año 2010, que a juicio del destacado maestro constitucionalista español, mi profesor Diego López Garrido, es la más avanzada de Iberoamérica. Estableció los mecanismos de protección para la defensa de los derechos. La Constitución del 10, la de la República Dominicana y la del Ecuador tienen el catálogo más amplio de derechos fundamentales. La Constitución, hay gente que dice que porque son las últimas, pero no porque sean las últimas tienen que tener el catálogo más amplio. Pueden tener el más pequeño, pueden tener el mediano. Tiene el catálogo más ancho por el desarrollo que ha tenido las constituciones en cada uno de esos países. La Constitución Dominicana del 10 establece que somos un Estado social y democrático de derecho, estableciendo principios, valores que definen, delimitan y dan contenido, estructura a las garantías procesales. El derecho procesal no puede verse de manera rígida, sino como una estructura en permanente movimiento que cambia y fluye desde el sistema de derechos humanos a la constitución política, hacia la dignidad humana, tal como lo consagran los artículos 5, 7 y 8
de la Constitución de la República. Consagra la dignidad humana como un principio trascendental y un fin supremo de la sociedad. Tal afirmación coincide con lo que ha planteado el catedrático alemán Robert Alexy cuando hace referencia al efecto radiador que ejerce la Constitución sobre el sistema legal de un país, postura que a su vez confirma la propuesta por el penalista alemán Klaus Rossi, al indicar que el derecho procesal penal es el sismógrafo de la Constitución del Estado. La constitucionalización del derecho no ha sido ajena al derecho penal, ya que las constituciones de los diversos estados han concebido principios que sirven de orientación para la regulación de esta rama del derecho. En la República Dominicana, el Código Procesal Penal, de eso saben ustedes más que yo, tiene 28 principios rectores de los procesos penales, los cuales tienen sustento en el texto fundamental de la Carta Sustantiva de la Nación. El derecho penal y el derecho procesal penal constitucionalizado persiguen la realización de los fines primordiales del Estado social y democrático de derecho, entre los cuales se encuentra la garantía de la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Se asegura la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo a través del uso proporcionado del poder punitivo estatal, dentro del marco del respeto a la dignidad humana como valor supremo y a la solidaridad. La Constitución del 10, la dominicana, vigente, contiene varias disposiciones penales, tanto en aspecto procesal como sustantivo. Se otorga categoría constitucional a determinados principios y normas y reglas que por su naturaleza es conveniente que tengan un rango superior a las normas adjetivas e infraconstitucionales. En principio, el conjunto de disposiciones contenidas en la Constitución Dominicana del 10 en materia procesal penal es de tipo garantista o del sistema acusatorio, por lo que el Código Procesal Penal está en armonía y en consonancia con la Carta Sustantiva de la Nación. El garantismo penal, de acuerdo a Ferrajoli, es uno de sus máximos exponentes y tiene una triple dimensión. Primero, como garantía de los derechos de la libertad y de los demás derechos constitucionales. Segundo, como garantía de los derechos frente a los poderes públicos y a los poderes privados del mercado, los salvajes. Tercero, como garantía de los derechos establecidos en las diversas cartas constitucionales y convenios internacionales. La Constitución Dominicana del año 2010 establece que la dignidad humana se erige en patrón para la interpretación de los derechos fundamentales y en norma fundamental para todo el ordenamiento jurídico, según está establecido en el artículo 38 de la Constitución Dominicana. Proteger a la población ante el delito se encuentra entre las obligaciones del Estado. De lo que trata el proceso penal es de averiguar la verdad, mientras la misma no se haya establecido, la culpa del sospechoso estará pendiente de prueba. Sin embargo, la investigación de la verdad en el proceso penal
tiene sus límites constitucionales. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Para que un bien jurídico sea penalmente relevante, debe ser constitucionalmente razonable, lo que implica una transformación radical de la teoría del bien jurídico. Para concluir, es bueno reiterar que con la entrada en vigencia de estas nuevas constituciones, pasando por constituciones sin fuerza vinculante a constituciones como normas jurídicas que irradian todo el ordenamiento jurídico. Segundo, que las constituciones hoy en día son verdaderas fuentes de derecho, de tal manera que el derecho penal, al igual que las demás disciplinas, deben observar las normas, principios y reglas constitucionales. Tercero, los órganos de garantía constitucionales son los encargados de cierre en materia constitucional y son encargados, entre otras funciones, para velar por la guarda y supremacía constitucional. La Carta Sustantiva es norma de normas. Creemos que todo el derecho, en especial el derecho procesal penal y el derecho penal, debe estar sometida a los preceptos constitucionales. Finalmente, quiero terminar con una frase que particularmente a mí me gusta, que dice lo siguiente: la Constitución es la piedra angular de todas nuestras libertades. Guárdala, cuídala, mantén el honor y el orden en tu propia casa. La República perdurará. Gerald Ford. Muchas gracias.